Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar a uno de los grandes maestros de la comedia en el cine. Te miro y pienso, ese tipo tiene algo especial. Puede ser el próximo Buster Keaton. No al próximo, sino al verdadero y genuino Buster Keaton tendremos hoy por aquí. También vamos a recordar un clásico del cine español de los 90 que cumple 30 años desde su estreno. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes. Es una película que ahora mismo no creo que se podría hacer, ¿sabes? Es una película muy salvaje, porque en aquella época todavía había una libertad grande, tanto para producirlas como para hacerlas, ¿sabes? Ahora esa película hubiera tenido que pasar muchos filtros, corta, haz no sé qué, las cadenas, no, fue un momento de mucha libertad. Charlaremos con el director Antonio Vicent y en la sección de Jack Bourbon tenemos una película que adora a mucha gente. Para que lo sepas, mi película favorita es La princesa prometida. A nosotros también nos gusta y por eso os lo vamos a contar todo sobre ella. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El aniversario de esta semana nos lleva a recordar a uno de los grandes genios de la historia del cine. Este sábado 4 de octubre se han cumplido 130 años del nacimiento de Buster Keaton y nosotros ahora vamos a contaros su historia. Nueva York, abril de 1917. Un joven de 22 años pasea pensativo por las calles. Acaba de abandonar para siempre el número de vodevil que llevaba haciendo con sus padres desde que era niño y no sabe muy bien qué hacer con su vida. Entonces se encuentra por casualidad a un amigo del teatro que va acompañado de una de las grandes estrellas del cine mudo, el gordo Fatty Arbuckle. ¿Cómo se llama, señor? Buster Keaton. Actor cómico, supongo. Sí. Después de charlar un rato, Fatty le propone unirse al equipo de actores que trabaja en su productora. En esos días, Arbuckle se había hecho famoso por sus películas en las que uno de sus números favoritos era lanzarse tartas a la cara. Muy bien, una parte ha estado perfecta, pero tenemos que hacerlo otra vez. Intentad no reíros esta vez, porque si no estaremos hasta las próximas Navidades. Y el joven pronto iba a recibir la suya. En la primera escena que Buster Keaton rodó para el cine, le lanzaban no una tarta, sino un saco de harina al rostro y él caía violentamente al suelo manchado de blanco. Les pregunté, ¿cómo voy a evitar dar un respingo? Y me contestó, no mires hacia mí y cuando diga gira, allí estará, en tu cara. Y así fue. Me tumbó, colocó mi cabeza donde estaban mis pies. Lo cierto es que ya desde muy pequeño Buster Keaton se había acostumbrado a recibir golpes. Sus padres eran actores de vodevil que trabajaban en la compañía del famoso mago y escapista Harry Houdini. Un día, cuando tan solo era un bebé, el pequeño Keaton se le cayó de los brazos a su madre y rodó escaleras abajo. Todos acudieron deprisa. Yo me levanté, sacudí la cabeza varias veces y no lloré. Así supieron que no me había herido. Y Houdini, al verlo, dijo que era todo un Buster, que en inglés significa chico duro. Y mi padre opinó que Buster era un buen nombre artístico para mí, que no sonaba mal. El apodo de Buster fue toda una premonición de lo que iba a ser su carrera artística. Carrera que comenzó enseguida, ya que el pequeño actor debutó en las tablas muy pronto. Para cuando cumplí 4 años ya era un miembro habitual de la compañía, luciendo zapatos grandes, ropas holgadas y una barba postiza de irlandés.
Mi padre entonces preparó un número en el que enseñaba al público cómo educar a los hijos, y cada vez que yo hacía algo malo me lanzaba un objeto del escenario a la cabeza, así que crecí siendo golpeado. Ahora, señoras y señores, con ustedes la familia Keaton, con su pequeño Buster, la ballesta humana que más éxitos ha cosechado durante su gira mundial. El número de vodevil de los Keaton consistía en hacer caer al niño, golpearlo, estrujarlo y lanzarlo de un lado a otro sin que el pequeño se quejara ni moviera un solo músculo de la cara. De ahí lo de balleta humana. La Sociedad de Prevención de la Violencia Infantil trató varias veces de que se suspendiera este número y amenazaron a los padres con quitarle la custodia de su hijo. Pero los trompazos siguieron por muchos años. Yo estaba subido en una mesa con una cuerda atada a la pelota. Un día se rompió la mesa, me caí y perdí el conocimiento. No. Fue con lo que más se rieron. Así que estuve cayéndome 14 años 2 veces al día. Buster Keaton aprendió rápido al lado de Fatty Arbuckle y enseguida empezó a codirigir muchas de las películas del Gordo. Además, era él el que ideaba los trucos y las escenas de acción de esas cintas. Oye, tiene que parecer real. Cuando llegues a ese arbusto, él me hará estallar un poco de dinamita. ¿Dinamita? A ver, ¿dónde me depara? Ya te parará la dinamita. En 1919, el productor Joseph Schenck, que era el dueño del estudio donde trabajaba Fatty, decidió apostar por Keaton e hizo que se independizase montándole su propio estudio. Era el antiguo estudio de Chaplin y lo nombró el estudio Keaton. Entonces dijo, deberás hacer 8 películas de 2 rollos al año. Las distribuiremos para una nueva empresa llamada Metro. En sus primeras películas, la mayor parte de lo que Keaton y sus actores rodaban era improvisado. Cuando un tema nos gustaba, pensábamos en un buen inicio y luego en el final. Y cuando teníamos ambos, rellenábamos la historia. Jamás pensábamos en lo que iba en medio. Siempre creíamos que lo que iba en medio surgía solo. La experiencia de Buster en el vodevil le sirvió para crear un estilo cómico único, basado en el estoicismo. Buster Keaton, con su sombrero plano, no movía un solo músculo de la cara pasara lo que pasara. Una inexpresividad que chocaba con la disparatada actividad en la que se veían envueltos sus personajes. He hecho por lo menos 15.000 obras de vodevil en el teatro. Sé cuándo el público se va a reír y por qué. Si un cómico se ríe de sí mismo, la gente no le cree y no sirve. Poco a poco fueron surgiendo películas más complejas, no de 2 rollos, sino largometrajes que formarían sus grandes obras. El navegante, El héroe del río, El colegial, 7 ocasiones, El maquinista de la General. Todas ellas le convirtieron junto a Harold Lloyd y Charles Chaplin en el trío por excelencia de los grandes cómicos del cine mudo. Keaton y Chaplin nunca fueron rivales, de hecho se llevaban muy bien entre ellos, pero a lo largo de los años ha sido inevitable compararles. ¿Crees que Keaton es mejor que Chaplin? Por supuesto, Theo. ¿No hablas en serio? Claro que sí. Pues estás loco. Vamos, Theo. En primer lugar, no puedes negar que Keaton es más gracioso. ¡No lo es! ¿Así que estás diciendo que Keaton no es más gracioso que Chaplin? Nadie es más gracioso que Chaplin. Keaton sí, incluso cuando no hace nada es gracioso. Y se parece a Godard. Es un verdadero cineasta. Los personajes de Buster Keaton solían ser hombrecillos que casi por casualidad debían enfrentarse a las situaciones más extremas, viajando por peligrosos rápidos en la ley de la hospitalidad, acosado por cientos de mujeres en 7 ocasiones o conduciendo una locomotora a través de las líneas enemigas en El maquinista de la General. Siempre lo he dicho, dale al público una buena pantomima y no te fallará. Buster era un consumado acróbata y un hombre sin miedo. El actor realizaba en la pantalla los ejercicios más peligrosos y, claro, a veces lo pagaba caro. Durante el rodaje del moderno Sherlock Holmes se fracturó el cuello. En El navegante casi se ahoga usando una escafandra bajo el agua y a lo largo de su carrera se rompió numerosos huesos. Como contaba el doble de escenas de acción Harvey Parry, que trabajó en el cine mudo. Por lo que yo sé, Keaton jamás utilizó un doble. He oído a algunos decir que lo doblaron, pero yo no lo creo y jamás lo presencié. Era un acróbata nato y dudo que fueran capaces de hacer lo que él hacía. Sus caídas eran distintas a las nuestras. No solo caía, sino que lo adornaba con otras cosas. Una verdadera creación. Y francamente, es muy difícil doblar a un tipo que de cada caída hace una creación. A diferencia de las de sus colegas, Chaplin incluido,
Las películas de Buster Keaton tenían también un mejor montaje, más escenarios y muchos más trucos cinematográficos y efectos especiales. Bien, preparados, muy naturales, ¿eh? ¡Cámara! Ahora haz que parezca algo casi imposible. Trucos que a veces resultaban muy innovadores. En el moderno Sherlock Holmes, por ejemplo, interpretaba a un proyeccionista que acababa dentro de la película que él mismo estaba proyectando. Gracias a todo esto, Buster Keaton se convirtió en una de las grandes estrellas del cine de los años 20 del siglo pasado. Sin embargo, en la década siguiente todo cambió para él. La llegada del sonoro había arrinconado a muchas estrellas del cine mudo. Este es el culpable de que salga bien o mal. El micrófono. Por él han fracasado muchas estrellas. ¿Has oído hablar de John Gilbert? El estudio tuvo que rescindir su contrato. Está completamente acabado. A Keaton el sonido no le preocupaba. Había hecho comedia hablada muchos años en el teatro. Además, tenía una bonita voz de barítono. En una de sus primeras películas sonoras, el comparsa cantaba así. Su problema no era la voz, sino su forma de entender el cine. Claro que a ti las palabras y las frases te dejan frío. Es lógico. ¿Cuentas tus historias sin una palabra? Sus gags visuales ya no eran tan importantes como antes. En la Metro trataron de cambiarle. Le dejaron mucha menos libertad creativa y le impusieron papeles que no iban con él. En el momento en el que planeaban un guión, lo que buscaban eran diálogos graciosos, equívocos y pequeñas bromas. Todos en la Metro opinaban acerca de mis gags y todos preferían las gracias que escribían sus nuevos guionistas llegados del teatro. Ellos no buscaban la acción cómica, solo cosas graciosas que decir. Poco a poco, Buster Keaton fue perdiendo el interés por el cine. Llegué a un punto en el que no me importaba el trabajo. Luego empecé a beber mucho. Después, cuando descubrí que podían escribir guiones mejor que yo, me deprimí. Todo me sucedió. Tras varios fracasos, en 1933 y con tan solo 37 años, Buster Keaton abandonó el cine. Así comenzaron sus años oscuros, llenos de deudas, fracasos amorosos y sobre todo de alcohol. El actor se pasaba casi todo el día ebrio, añorando sus días de gloria. Escúchalo reír. Cada vez que me caigo, les oigo reír y reír. Ríen sin parar. Pasado un tiempo, sin embargo, Buster consiguió dejar la bebida y volvió a hacer pequeños trabajos como asesor de gags o presentador de circo. También hizo algunas apariciones fugaces en el cine. En El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder era uno de los jugadores de bridge que acompañaban a Norma Desmond. Los otros eran amigos, actores, figuras del cine mudo también. Me parecían estatuas de cera. Un diamante. Un corazón. Triunfo. Paso. Triunfos. Paso. Paso. También acompañó a Charles Chaplin en Candilejas, en una escena muy significativa en la que ambos comprobaban resignados cómo el mundo del espectáculo, en el que un día fueron estrellas, formaba ya parte del pasado. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Tenemos el camarín principal pero sin ayudante. Bueno, tendré que conformarme por una noche. A finales de los años 50, un crítico de cine le convenció para restaurar todas sus antiguas películas que dormían en un almacén y reestrenarlas. Y el público de las nuevas generaciones pudo admirar el cine de Buster Keaton. Con ustedes, Buster Keaton. En 1960, la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico por toda su carrera y el Festival de Venecia le ofreció también un cariñoso homenaje. Restaurado su prestigio, Keaton siguió apareciendo en series, programas de televisión y películas como El mundo está loco, loco, loco o La vuelta al mundo en 80 días. En esta última hacía un pequeño homenaje a su personaje del maquinista de la General. Era el revisor de un tren que era atacado por los indios. ¿Le ocurre algo? A mí nada. Pero mire lo que han hecho con mi chaqueta. ¿Eh? El tren va sin gobierno. Han debido matar al maquinista y al fogonero. ¿Qué aconseja usted? Fort Kearney está cerca. Allí hay tropa montada, pero yendo así pasaremos de largo. ¿Alguien tiene que parar el tren? La última película que rodó Buster Keaton fue el musical Golfus de Roma. Por fin en casa, después de largos años buscando a mis hijos perdidos hace tanto tiempo, qué grato resulta volver a ver esta calle. Mis viejos y cansados ojos se llenan de lágrimas a la vista de lo poco que pueden ver. Para entonces estaba ya muy enfermo de cáncer y no pudo siquiera ver estrenada la película.
Murió el 1 de febrero de 1966 en su casa de Los Ángeles. Hoy en día nadie duda de que Buster Keaton fue uno de los grandes genios del arte cinematográfico. El director y actor con cara de palo que con una simple mirada o un mínimo gesto sabía transmitir ternura, amor o miedo y además poner una sonrisa en el rostro de todos los espectadores. Y lo que viene ahora ya sabéis lo que es, nuestro juego de las películas. ¿Cuándo arrestaréis a Costello, ¿Por qué no le habéis detenido por cualquiera de los miles de putos delitos que le habéis visto o que le he visto cometer? Vamos a ver, es un asesino de mierda, ¿no? El tío va por ahí matando gente y no le detenéis, me cago en la puta. ¿A qué estáis esperando? Decidme, ¿queréis que me corte en pedazos y me eche los cerdos? ¿Es eso lo que queréis? Sí, no estaría mal. Estamos reuniendo pruebas y eso lleva tiempo y tú lo sabes. Aguanta un poco más. Solo un poco más, chaval. ¿Dais cuenta? La sangre que sale del agujero que tengo en mi cabeza es de naturaleza arterial, por lo que sabréis que hoy ha sido un día de perros para todos. Así que vayamos al grano. Necesito encontrar a la niña del tatuaje. El que me diga dónde está, vivirá. Por la tarde nos iremos. Tengo otro safari. Y tú tienes que empezar la película, John. Bueno, si quieres puedes irte. Yo me quedo. Recuerda que todo el equipo llegará en TV pasado mañana. Yo me quedo. Por el amor de Dios, John, sé un poco razonable. Ya soy razonable, pero me importa un carajo si el equipo llega mañana o si el equipo llega dentro de 3 días. Me quedo hasta que cace mi elefante. Bueno, pues vamos a ver cuántas habéis acertado. Empezábamos escuchando a Leonardo DiCaprio bastante agobiado como policía infiltrado en eso, Infiltrados, la película de Scorsese que ganó el Oscar al mejor film en 2007 y por la que el bueno de Martin también se llevó la estatuilla al mejor director. La música la firmaba Howard Shore. Después oíamos a Dennis Hopper haciendo de villano acuático en Waterworld, la película posapocalíptica dirigida por Kevin Reynolds en 1995 y que protagonizó Kevin Costner. Su banda sonora corría a cargo de James Newton Howard. Y terminábamos con una película de Clint Eastwood del año 1990, Cazador Blanco Corazón Negro, ambientada en los días previos al rodaje de La Reina de África y en la que el propio Clint daba vida al director John Huston, que quería cazar un elefante. De fondo suena todavía el clásico Satin Doll de Duke Ellington que se incluye en la banda sonora de la película. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Pues en efecto, hoy tenemos cine español, pero antes, como en el viejo 1, 2, 3, respondo otra vez, por 25 pesetas, películas españolas que tengan un título largo, como por ejemplo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Sentados al borde de la mañana con los pies colgando. El Vengador Justiciero y su pastelera madre. Muy bien, y también entraría en la lista la película de la que os vamos a hablar ahora. Este domingo 25 de octubre se cumplen 30 años del estreno de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes, sin duda una de las grandes películas españolas de los años 90.
Érase una vez un profesor llamado Agustín Díaz Llanes, hijo de un torero, que se ganaba la vida dando clases y haciendo traducciones de inglés. A Tano, como todos le llamaban, le gustaba escribir. En los bares modernos de los 80 conoció a gente como Pedro Almodóvar o Victoria Abril, y estos le animaron a escribir para el cine. Así, nuestro hombre escribió los guiones de películas como Baton Rouge, A solas contigo o Demasiado corazón. Nunca había pensado en ser director de cine, era guionista y con eso ya tenía más que suficiente, pero un día escribió un guión que le salió bonito y fuertecillo. Fue un guión que escribí un poco con esa libertad que tienes cuando empiezas a escribir guiones y cosas, que no estás abrumado por tu pensamiento y por la industria ni nada, sino que dices, venga. Y entonces me salió un guión salvaje, tengo que decirte, el guión era salvaje. Y entonces Victoria, que era muy amiga, porque yo había escrito ya 3 películas para ella, pero no dirigido, se lo mandé. Y entonces me dijo, ven a verme. Entonces yo le dije, Tano, estoy hasta el coño de que me escribas guiones fantásticos y luego se los des a directores mediocres y salgan películas mediocres. Con lo cual, esta película o la ruedas tú, o yo ya no juego más a este juego. No me hagas eso, no me hagas eso, sí que te hago eso. O la ruedas tú, o no hago la película. Total, que no tuvo más remedio que dejar la universidad y ponerse a rodar la película. Fue así como Tano se convirtió en director de cine y nació Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La película cuenta la historia de Gloria, a la que da vida Victoria Abril. Es alcohólica y se dedica a la prostitución en México, país al que llegó huyendo de la desgracia de un marido en coma. Un día, mientras realiza su trabajo, se ve envuelta en una venta de drogas que sale mal. Sé que son policías. Adivinaste, pinche gordo. Somos policías, pero no venimos como policías. No sé si me entiendes. No venimos a arrestarlos, venimos a matarlos y a llevarnos tus portafolios. Así es que tú, puta, coge el portafolio y dáselo. ¡Rápido! Hay un tiroteo y varios muertos, pero antes de morir, uno de los policías le entrega la agenda que buscaban. Aquí está, toma. Ahí están todos los sitios donde ellos daban su dinero, ¿entiendes? Lavanderías, peleterías, bancos, todo el mundo, ¿entiendes? En tu país también, ¿entiendes? Gloria es deportada a España llevando consigo la libreta. En Madrid le acoge su suegra, que es quien ha cuidado en su ausencia a su marido en coma. Gloria, ¿se te ha comido la lengua el gato? Después de marcharte sin decir ni adiós y estar 3 años sin noticias tuyas, supongo que merezco una explicación. Es que no sé por dónde empezar. ¿Por qué has vuelto? Me han repatriado. He hecho cosas horribles. Lejos de usted. He hecho cosas horribles. También aquí las hiciste. ¿O es que no te acuerdas? La protagonista ve en la libreta la oportunidad de cambiar su vida. Lo que no sabe es que el cártel mexicano ya anda tras de ella. Mañana mismo, Osvaldo y tú se van a Madrid, encuentran a esa puta y me traen los papeles de Baristo. ¿Entendido? Sí, doña Bella, sí. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto es una película dominada por personajes femeninos. Siempre pensé, y lo sigo pensando todavía, que es más interesante una mujer con una pistola que un hombre con una pistola, ¿sabes? Es más interesante una mujer que tiene que recurrir a la violencia para salvarse ella que un hombre. Y entonces eso pues me hacía meterme en el mundo femenino mucho más. Además de la protagonista y la jefa de los mafiosos, está el personaje de la suegra, una profesora que da clases particulares y que Agustín Díaz Llanes creó inspirándose en su propia madre, que había fallecido poco antes de escribir el guión. Vamos, vamos, Gloria, que es hora de levantarse. ¡Vamos! ¿No quieres dejar de ser pobre? Pues ponte en movimiento, ¿eh? Que los pobres no tienen tiempo para dormir. Venga, Gloria, date prisa que van a llegar mis alumnos. Hay otra cosa. La próxima vez que vengas borracha, la que se va de esta casa soy yo. Voy a poner un anuncio en el bar para cortar el pelo, por la mañana o por la tarde, ¿eh? Muy bien. ¿Te has leído bien todas las ofertas de trabajo? ¿Sabes dónde tienes que ir? Sí. Un personaje interpretado por la actriz Pilar Bardem. Yo la había visto en la película de Urbizu, Todo por la pasta, hacía un papel pequeñito y quería que lo hiciera ella. Yo pensaba primero que Pilar era bastante más mayor por la película que había visto y apareció, tenía entonces 50 y pico años, apareció con unos pantalones de cuero ajustados y un pelo naranja y dije, oh Dios mío, sí, es una señora mayor. Pero según nos sentamos y empezó a hablar, dije, bueno, seguro que puedo hacer de persona, vamos, de señora mayor y tal y cual, y esa la elegí directamente. Sin más. Del otro lado están los malos, los gángsters mexicanos. Una cosa que yo cuando escribí Nadie hablará supe enseguida es que con gángsters españoles no la podía hacer.
porque en España no había gángsters y la gente no tenía ese nivel de violencia. Ni siquiera los contrabandistas de Galicia, que eran de tabaco, entonces tenían mafias así. ¿Dónde había mafias? Bueno, en Sudamérica y en México. Entonces México, sí, además cuando llegabas a México a localizar, joder, veías que allí había de todo. Aquí nos encontramos con algunos rostros conocidos como los de Daniel Jiménez Cacho o Federico Lupi, que interpreta a un sicario elegante y profesional, pero con un problema religioso. He matado a 17 personas, todas por cuestión de negocio, nada personal, ¿no? Pero hace unos meses Dios me habló y me dijo que no matara más. Bueno, yo no le hice caso porque es mi trabajo, no sé hacer otra cosa, como le dije. El hecho es que mi hija cayó enferma y ahora cada vez que mato se pone peor. Y esta tarde yo tengo que matar a esta mujer. No la mates. Eso es imposible. Si no la mato, me matarían a mí, entonces nunca más vería a mi hija. Parte de la acción de la película transcurre en México. Mañana quedamos ir a casa de doña Amelia. No faltes porque la señora quiere hablar contigo. Ahí estaré. ¿No quieres ir a comer a mi casa? Hice chilaquiles. No. Unas imágenes que se lograron gracias a la magia del director artístico Benjamín Fernández. Y nos dimos cuenta, como 3 meses antes de empezar a rodar, que no teníamos suficiente dinero para rodar en México. Teníamos a los actores mexicanos, teníamos las escenas mexicanas, pero lo que no había dinero para rodar en México. Y entonces le dijimos, Benja, no podemos rodar en México. Dijo, no te preocupes, rodamos en Madrid y hacemos que sea México. Y efectivamente lo hizo tan bien que los propios actores mexicanos vieron los platós que hacía y dijeron, bueno, esto es México. Y rodamos así, hasta el punto de que todavía muchos mexicanos que no han trabajado en la película, pero que la han visto, me dicen, oye, ¿en qué parte de México rodaste? Y te digo, no, rodé en Madrid. Nadie hablará de nosotras es un thriller duro y sin concesiones, lleno a la vez de suspense. Pero aquí el cine negro se mezcla con el drama, retratando a una serie de personajes que cada uno, a su manera, se encuentra al borde del abismo. Usted sabe que siempre he cumplido. Digo, he matado a 17 personas, nunca he fracasado. Pero ahora me quiere quitar a mi hija. ¿Quién te quiere quitar a tu hija? Es Dios. ¿Dios? Lo ha dicho. ¿Y por qué te quiere quitar a tu hija? Por haber matado. No puede castigarte por haber matado. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con él. Además, también él tuvo que portarse duro como nosotros. ¿Está en la Biblia? La película no renuncia tampoco a la crítica social y política. Es algo que Gloria me dijo. Los pobres son príncipes que tienen que reconquistar su reino. Por debajo de la trama de suspense hay también un relato sobre la dignidad de los más desfavorecidos y de aquellos que, como el personaje de Pilar Bardén, son capaces de luchar por sus ideas. Claro que me pegaron. Vaya si lo hicieron. Bueno, nos pegaron a todas. Querían que denunciásemos a unos camaradas, pero no se salieron con la suya. Yo, como siempre he sido tan miedica, cada vez que me pegaban para no acobardarme, les hablaba de mi padre, de mi madre, bueno, hasta de los perros que teníamos en casa. Se enfadaron tanto que me cortaron el pelo al cero. Pero se fastidiaron bien porque no les dije nada. Y sobre todo es una película de grandes interpretaciones, empezando por una superlativa Victoria Abril. Mi marido era banderillero y hace 3 años un toro le dio un porrazo. Y bueno, cayó mal. Al principio los médicos dijeron que quizá con el tiempo, pero decían para darnos ánimo. Entonces empecé a beber y ya nunca lo he dejado. Bueno, sí, 2 semanas el año pasado. Hizo un papel asombroso que es suyo. Yo estaba por allí, ¿sabes? Dirigiendo, vemos, es suyo. Y después me dio mucha cosa porque Victoria era una actriz muy... Bueno, todavía lo es, pero entonces mucho más. Era una actriz muy conocida en el mundo entero. O sea, entonces, ¿sabes? Te abría muchos horizontes, ¿no? Victoria, yo solamente tengo agradecimiento para ella. Victoria ganó el premio de interpretación en el Festival de San Sebastián y la película arrasó en la ceremonia de los Goya con 8 estatuillas, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Director Nobel y Mejor Guión Original para Díaz Llanes, Mejor Actriz para Victoria Abril y Mejor Actriz de Reparto para Pilar Bardén. Además, el film funcionó muy bien en taquilla y se exportó a varios países. En 2008, el director estrenaría una especie de continuación de la película titulada Solo quiero caminar, en la que recuperaba el personaje de Gloria, convertida ahora en la líder de una banda de atracadoras. Oye, Gloria, ya sé que lo tienes todo pensado, pero ¿por qué no lo hacemos todo de una vez? ¿De una vez? No puede ser, son muchos. No podemos con ellos. Antes de darle la estocada tenemos que decir eso que hacían los romanos. Diezmarlos. Eso es.
Agustín Díaz Llanes firmaría otras películas de éxito como Sin noticias de Dios o A la triste, y recientemente ha estrenado su último trabajo, Un fantasma en la batalla, pero Nadie hablará de nosotras sigue siendo la película que ha marcado su carrera. Nadie olvida las películas que hace, pero esta más que ninguna porque me dio todo tipo de satisfacciones probablemente inmerecidas. Fue todo también desde el principio, desde el rodaje, el estreno, los premios de San Sebastián, los Goya, los estrenos en el extranjero. Y todavía es una película que me sigue dando mucha satisfacción. Me para la gente por la calle, hay gente que la recuerda, en fin, no sé, es una película de estas que, hombre, uno tiene que tener suerte una vez en la vida, y yo la tuve esta vez con esta película. Espero poder hacer alguna otra que sea parecida a esta en el sentido ese, ¿no? Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hablamos hoy con un joven director de 27 años, Antonio Vicent, que muy pronto va a estrenar su primer largometraje como director, titulado Aves de Corral, protagonizada por Diego Anido o Pedro Casablanca, entre otros. A diferencia de otros nuevos realizadores, Antonio Vicent no ha estudiado en ninguna escuela de cine, sino que se licenció en económicas y está, según nos cuenta, totalmente influido por el cine clásico norteamericano. Antonio Vicent es de Madrid, es un director de cine y guionista que ha dirigido Aves de Corral, que estudió en el Ramiro de Maeztu y que es de los Estudiantes. ¡Defendemos! ¡Defendemos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! También diría que soy un apasionado de el cine en todas sus épocas, pero crecí con un cine que a lo mejor ahora está un poquito más abandonado, que es el cine de entre los 30 y los 60. Y entonces, inevitablemente yo creo que mi mirada o como lo que me gusta a mí hacer en la cámara y en las historias, pues se ve influenciado por esto, ¿no? Que no solamente bebo de los 90 o los 2000 o el cine actual, sino que también de antes. Me apetece algo romántico. Tenemos las novedades en... Oh, no, prefiero los clásicos. Son mejores. Yo estudié economía a pesar de que todo mi entorno me dijo que hiciese cine. A mí, desde siempre, el cine era no solamente lo que parecía que era lo único que yo sabía hacer o era lo único que tenía como una vocación o una pulsión interna, contar historias y demás, sino que era, creo que lo único que hacía bien. ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Unas veces tienen la respuesta y otras no. Nunca fui el mejor de los estudiantes, nunca fui el mejor de los deportistas, pero sin embargo sí que se me daba bien lo de entretener, ¿no? Interesar, contar una historia, ¿no? ¿Qué es una película, Matías? Díselo a estos. Pues una historia de amor, don Dionisio, donde pasan muchas cosas y al final termina bien. Exacto. Algo entretenido donde pasan muchas cosas. Pero yo tenía de alguna forma la sensación de que primero debía estudiar una carrera y el cine, es que no sé, las salidas. Y luego también siempre tuve la sensación de que el cine se aprendía a hacer haciéndolo. Porque esa escuela es un timo. Y los mayores timadores que hay son los de la escuela de cine. Que luego, bueno, hay pruebas infinitas que demuestran que puedo estar perfectamente equivocado porque hay un montón de gente que ha estudiado cine y ha hecho películas maravillosas, pero no es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces yo estudié economía en la Complu, aquí en el campus de Somosaguas, pero después de trabajar un poco en ese mundo, no solamente no aguantaba más, sino que pensaba, parece un poco cliché, pero si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Y entonces dejé todo y lo primero que hice fue escribir cine. Yo hice un corto en el 2022 y ahí aprendí muchísimo más de lo que había aprendido nunca jamás sobre cómo hacer cine, ¿no? Y luego cuando hice Aves de Corral aprendí muchísimo más incluso de lo que ya sabía con el corto de qué es hacer cine. Muchos directores inventaron sus propias cámaras. Georges Méliès, Orson Welles. No es que me compare con Welles, pero... ¿No? En estilo me acerco más a Hitchcock. Yo me debo inevitablemente al cine que he visto. O sea, la inmensa mayoría de lo que yo pueda saber de cine es lo que he aprendido viéndolo y estudiándolo, ¿no? Coger una película y estudiarla o ver mucho un director.
si tengo que soltar nombres, yo lo primero que tengo que soltar es John Ford, Billy Wilder y diría David Lean o Lubitsch. Es la criatura más increíble que he visto. Ninoshka. Ninoshka. Se repite usted. Sí, quisiera repetirlo 1000 veces. También metería a Frank Capra, también metería a William Wyler, también metería a Orson Welles, también metería a Carol Reed, también metería a George Stevens. O sea, al final nombres metería a 1000, ¿eh? ¿Qué es lo clásico? Clásico viene de la palabra clase. Yo ese fue el cine que crecí viendo y después cuando yo ya tengo, digamos que yo creo que a partir de los 14, 13, 14 años, cuando yo empiezo 15, 16, que empiezo a ver cine ya por mí mismo, no cine porque me lo pongan o porque me llevan al cine, sino que a lo mejor voy yo al cine y tal, y ahí sí que entran, por ejemplo, Tarantino. Chang Chung es el mejor director de Hong Kong. Tarantino ya ha decidido que ese es el próximo que quiere traerse. Genial, debe ser bueno. Tarantino solo elige a los mejores. Cierto, amigo. Es un director que yo recuerdo descubrir todas sus películas de golpe cuando yo tenía como 15, 16 años. Fincher, muchísimo Fincher, es alguien que a mí me obsesiona cómo trabaja. Paul Thomas Anderson, Wes Anderson también, los Coen, hay buenísimos ahora también, ¿eh? Pero cuando les escuchas a ellos hablar, al final le preguntas a cualquiera de estos si te va a nombrar a Coppola o a Leone o a Spielberg o tal, o a Kubrick. Coges a esos y miras cuando les preguntan y de quién hablan, de aquellos que yo vi cuando era pequeño. Todo nace de ese cine primero, ¿no? El primer cine sonoro, yo creo. 29 de julio es una comedia con tintes de thriller y Aves de Corral es un thriller con tintes de comedia. Y lo siguiente que haga, pues ya veremos, pero a lo mejor es directamente no hay nada de comedia, ¿no? Sufri Ridi, Pagliacci, Ridi. Ridi, ¿eh? Sí. Porque la comedia yo me he dado cuenta de que divide mucho. O sea, es evidente, ¿no? Pues yo te cuento un chiste y a lo mejor a ti no te hace gracia y al siguiente que venga sí se lo hace, ¿no? Y entonces para un director joven que está sacando proyectos no es fácil siempre porque al final los síes que tú necesitas son de un número reducido de personas y a lo mejor la comedia ya te está quitando a la mitad de personas que necesitas que te digan sí para hacer la película porque justo ese humor que tú tienes no les está gustando, ¿no? De acuerdo, repetimos. Todos a vuestras posiciones. Escena 7, 1, 3. Claqueta. Atención. Estoy ahora trabajando en mi segundo y tercer proyecto de largometraje, podríamos decir tercero y cuarto si contamos el corto. Y entonces, pues hombre, yo espero que rodar pronto, ampliar el currículum, ¿no? Expandir un poco también el mundo de Antonio Vicens, lo queremos llamar así, que he podido crear a través de los proyectos que ya he hecho. Sé que he sido muy afortunado hasta ahora y lo que pido es, oye, ojalá siga siéndolo, ¿no? Pero sé que es muy difícil hacerse un hueco en esto y vivir de esto y demás. En el instituto estaba convencida de que haría películas. ¿Lo ves? No solo no da repelús, sino que estaba escrito. Lo que no quiero es sonar prepotente con esto de, no, yo estoy aquí para quedarme y voy a hacer películas sin parar y tal y cual. Bueno, pues ojalá. Yo trabajo por esto, para ello todos los días y escribo para ello todos los días. Tampoco puedo poner la mano en el fuego por sí, voy a ser un director de éxito de aquí a los próximos 60 años. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? No sé qué tiene el cine americano de los 80, pero lo cierto es que en aquella década produjo una serie de películas que marcaron profundamente a la generación que por entonces eran niños o adolescentes. Son películas que no buscaban otra cosa más que entretener y que hoy en día se recuerdan con nostalgia y un cariño muy especial. Me refiero a títulos como Regreso al futuro, Los Goonies, E.T. el extraterrestre, Los Gremlins y unos cuantos más. En esta categoría de película de culto de los 80 estaría también el film que os traigo hoy, La princesa prometida, dirigido en 1987 por Rob Reiner, el realizador de títulos como Cuando Harry encontró a Sally, Misery o Algunos hombres buenos. Vamos a recordarlo. La princesa prometida se basa en una novela de William Goldman, escritor y guionista de películas como Dos hombres y un destino o Todos los hombres del presidente.
una novela que se publicó en 1973. Rob Reiner. Cuando Bill Goldman se sentó a escribir este libro, tenía 2 hijas. Entonces les preguntó, ¿sobre qué debería escribir un libro? Y una le dijo, escribe sobre una princesa, mientras que la otra le dijo, escribe sobre una novia. Así que dijo, vale, se titulará La novia princesa. The Princess Bride, La novia princesa en el original, titulada en España no sin bastante acierto, La princesa prometida. ¿Un libro? ¿Habla de deportes? ¿Estás bromeando? Esgrima, combates, torturas, venganzas, gigantes, milagros, persecuciones, fugas, amor verdadero. Quizá no sea tan malo. Intentaré no dormirme. Parece ser que durante 14 años el proyecto para llevar la novela al cine estuvo pasando de mano en mano, y directores como Norman Jewson, Richard Lester o François Truffaut lo intentaron, aunque acabaron renunciando a él por diversos motivos. Por eso, cuando Rob Reiner habló con William Goldman y le pidió permiso para adaptar su historia a la pantalla, no tenían muchas esperanzas de conseguirlo. El escritor, no obstante, le pidió ver las películas que había hecho antes. Mis 2 primeras películas fueron Spinal Tap y Juegos de Amor en la Universidad. Spinal Tap era una sátira y Juegos de Amor era eso, una historia de amor. Y resulta que La princesa prometida era un cuento de hadas satírico. Así que al ver esas 2 películas pensó que yo tenía la sensibilidad requerida y sabía cómo mezclar las 2 cosas. Rob Reiner fue aprobado como director y el propio William Goldman se encargó de escribir el guión. Un abuelo lee un cuento a su nieto que está enfermo en la cama. Es la historia de 2 jóvenes, Wesley y Buttercup, que viven en el lejano reino de Florín y que se aman. Un día, sin embargo, el chico tiene que partir. No volveré a verte nunca. Claro que sí. Pero ¿y si te ocurre algo malo? Te lo prometo. Volveré a buscarte. ¿Cómo estás tan seguro? Nos amamos. ¿Crees que ocurre todos los días? Pero el barco en el que viaja Wesley es asaltado por piratas y todos le dan por muerto. Pasan los años y Buttercup es elegida por el malvado príncipe que gobierna el reino para ser su esposa. Pero en estas el chico reaparece. ¿Estás vivo? Te dije que volvería a buscarte. ¿Por qué no me has esperado? Habías muerto. La muerte no detiene el amor. Lo único que puede hacer es demorarlo. Nunca volveré a dudar. Nunca tendrás necesidad. A partir de ahí comienza una aventura en la que el protagonista se verá ayudado por un gigantesco forzudo y un espadachín español que busca al hombre que mató a su padre y que ahora es la mano derecha del príncipe. Os lo resumiré. Buttercup se va a casar con Humperdinck dentro de media hora, así que solo tenemos que entrar, evitar la boda, coger a la princesa y fugarnos, después de que mate a Rugen. Pues no tenemos tiempo que perder. Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. La princesa prometida es una historia llena de personajes carismáticos, por lo que acertar con los actores que debían interpretarlos era fundamental. Y Rob Reiner no falló. Y eso que para la pareja protagonista escogió a 2 actores poco conocidos por entonces. El británico Cary Elwes tenía algo de experiencia en el cine, pero para Robin Wright esta era su primera película. Para el papel de Buttercup, que ella consiguió, se presentaron al casting cerca de 500 actrices, entre ellas Carrie Fisher, Sean Young o una joven Uma Thurman. Robin Wright. En aquellos momentos yo trabajaba en un culebrón del que trataba de salir, y creo que fue el destino, porque fui una de las últimas 500 chicas que hicieron la prueba. Vuestra princesa es realmente una criatura encantadora. Un poco sencilla quizá, pero su atractivo es innegable. Ya lo sé. Mandy Patinkin, actor sobre todo de teatro, haría del espadachín Íñigo Montoya, y por ahí estaban también Billy Crystal, ese calvo bajito y entrañable que es Wallace Shawn, aunque aquí hace de malo, Chris Sarandon y el luchador de wrestling francés André el Gigante, un tipo de 2 metros 26 centímetros de alto y 230 kilos de peso. André the Giant
André el Gigante era literalmente el único ser humano del planeta que podía hacer ese papel. Bill Goldman dijo que escribió el personaje pensando en él, porque solía ir a verle en la lucha libre y le parecía inmenso. Me reuní con él y le dije, André, quiero que hagas el papel, ¿crees que podrás? Y me dijo, sí, lo haré, jefe, no hay problema, lo haré. Reiner tuvo que grabarle todas sus frases para que las memorizase fonéticamente, ya que su inglés era bastante flojo. Acaba con él, a tu estilo. Ah, bien. ¿Y cuál es mi estilo? Coge una de esas piedras y escóndete tras una roca. Dentro de unos minutos el hombre de negro llegará por ese camino y en cuanto asome la cabeza, pártesela con la piedra. Mi estilo no es demasiado deportivo. En cuanto al abuelo que cuenta el cuento y el niño que lo escucha, Reiner apostó por dos rostros famosos sobre todo por la televisión. Peter Falk, el actor que hacía de Colombo, y el pequeño Fred Savage, que poco después protagonizaría la serie Aquellos maravillosos años. Besándose otra vez. ¿Tienes que leerme el trozo en que se besan? Algún día eso no te importará demasiado. La princesa prometida es un cuento de hadas que combina la aventura tradicional del cine de capa y espada con la fantasía y el relato romántico, pero en el que también está presente el humor. La película satiriza el género, se burla en cierta forma de él, pero sin ridiculizarlo. Amor verdadero. No podríais pedir una causa más noble. Sí, hijo, el amor verdadero es lo más grande del mundo, con excepción de un bocadillo de cordero, lechuga y tomate, cuando el cordero es rico y magro y el tomate está en su punto. Es tan sabroso, me encanta. Aunque la película se rodó en castillos y paisajes ingleses, no faltan en ella lugares de pura fantasía, lugares como este. ¡Mirad! ¡Los acantilados de la locura! Solo Fessig tiene fuerza para subir por ahí. O como este otro. Estaremos a salvo en el pantano de fuego. Sobreviviremos. Tonterías, lo dices porque nadie lo ha logrado nunca. Y ese punto caricaturesco y de ensoñación que tiene la película nos hace disculpar también la inocencia analógica de los efectos especiales, algunos decorados de cartón piedra, o seres fantásticos de goma, como las anguilas chillonas o como las ratas gigantes, que es evidente que se trata de actores metidos dentro de un disfraz. Wesley, ¿qué hay de las RAG? ¿Los roedores de aspecto gigantesco? No creo que existan. Cary Elwes. Resultó que a uno de ellos lo detuvieron, lo metieron en la cárcel y él no paraba de decirles: no lo entendéis, tengo que ir a trabajar mañana, soy actor, estoy rodando una película. Y la policía le preguntaba: ¿cómo se llama la película? La princesa prometida. ¿Y cuál es tu papel? Hago de rata. Como buena película de aventuras que es, incluye también varios duelos a espada. Quiero batirme con la izquierda. ¿No sabes que tenemos prisa? Es el único modo de disfrutar un poco. Si uso la derecha, acabaré enseguida. Cary Elwes y Mandy Patinkin nunca habían empuñado una espada antes, pero se entrenaron durante meses para poder rodar ellos mismos esas escenas. Estáis usando la defensa Bonetti, ¿eh? Es la más conveniente en este terreno. Naturalmente, esperáis que os ataque con capoferro. Naturalmente, pero creo que Tibol anula a capoferro, ¿no os parece? Cada fotograma del duelo a espadas entre Mandy y Cary está rodado por ellos. Ese duelo está a la altura de cualquier escena que podamos ver en una película de Douglas Fairbanks. La película está llena de momentos, personajes y también frases inolvidables. Abrillanta mi silla de montar. Quiero ver mi rostro reflejado en ella. Como desees. El famoso como desees, o esa palabra que repite constantemente Wallace Shawn. ¡Inconcebible! Siempre usas esa palabra, y no creo que signifique lo que tú crees. O este otro diálogo entre Billy Crystal y André. Si no os vais, llamaré a la Brigada Brutal. Soy de la Brigada Brutal. Sois la Brigada Brutal. Pero sin duda la más famosa y una de las más célebres de la historia del cine es la que ya sabéis. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Esa frase que repite una y otra vez el personaje de Mandy Patinkin tenía para el actor un significado personal más allá del guión. Perdí a mi padre en 1972. Recuerdo que antes de rodar la escena de mi venganza me di un paseo y no paraba de hablar con mi padre diciéndole que iba a corregir aquella injusticia de su muerte temprana. Y a mi modo de ver, cuando mato al hombre de los 6 dedos, estoy matando el cáncer que había acabado con mi padre. Así, por un momento, él volvía a estar vivo. Mi cuento de hadas se cumplía. La guinda del pastel la ponía la banda sonora compuesta por Mark Knopfler, el líder de los Dire Straits. Curiosamente, La princesa prometida tuvo un éxito moderado cuando se estrenó. No fue hasta su edición en vídeo, un tiempo después, cuando su popularidad se disparó y se convirtió en un clásico. No nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo el Mago de Oz de nuestra generación, y así fue. Hoy en día, como decía Bourbon al principio, La princesa prometida se ha convertido en un clásico de culto y en una especie de tesoro familiar que los padres comparten con sus hijos. Rob Reiner, una vez más. Se trata de una película eterna. Tienes a adultos que la han visto y que les dicen a sus hijos: «Hey, no os perdáis esta película». Y cuando esos hijos crezcan, les dirán a los suyos: «Esta es una película que me gustaba de niño». Y también ellos la verán. Cuando haces una película que divierte a los adultos y a los niños por igual, esta se vuelve eterna, porque cada generación que se hace mayor se la vuelve a presentar a la siguiente. El director contaba una anécdota muy divertida que le ocurrió mientras cenaba en un restaurante de Nueva York. De pronto entraron en el local el famoso jefe mafioso John Gotti y varios de sus guardaespaldas que también venían a cenar. Cuando terminé de cenar, salí a la calle y junto a la limusina de Gotti había un matón muy parecido a Luca Brasi, el de El Padrino. Me miró fijamente, se me acercó y me dijo: «Tú mataste a mi padre, prepárate a morir». Estaba a punto de hacérmelo encima cuando de pronto dijo: «Adoro esa película, La princesa prometida», y me estrechó la mano. Esto quiere decir que cuando hasta a la mafia le gusta tu película, es sin duda un éxito. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Esta semana nos vamos a despedir con la canción ganadora del Oscar en 1954, y que no es otra que Secret Love, interpretada por Doris Day en una película que en España se tituló Doris Day en el Oeste, aunque su título original era Calamity Jane, ya que giraba en torno al personaje del Far West, Juanita Calamidad. Lo más curioso de esta canción es que enseguida fue adoptada por la comunidad de gays y lesbianas de Estados Unidos como un himno para expresar la alegría de la liberación gay. La letra decía cosas como «Mi amor secreto se impacientó por ser libre», lo cual se interpretó como que hablaba de manera codificada de una relación homosexual. Además, el personaje de Doris Day vestía en la película de forma masculina, y aunque en realidad el amor secreto al que se refería la canción era hetero, el que sentía por el personaje de Wild Bill Hickok, interpretado por Howard Keel, Doris compartía casa con otra mujer y había varios detalles en la película que podían apuntar hacia una relación lésbica. George Michael haría una versión también muy famosa de Secret Love en los años 90. Nosotros os decimos adiós con la original, la que cantaba Doris Day en la película. Un saludo para todos y hasta la semana que viene. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way
way that dreamers often do. Just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. From the highest hills, even to the golden daffodils. At last, my heart's an open door, and my secret love's no secrets anymore. At last, my heart's an open door, and my secret love's no secrets anymore. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.